magnético en el tiempo, no me interesa lo que está acá, porque esto tiene que ver con cómo está el campo magnético y cómo está el vector que representa el área, o sea, cómo está la espira respecto a ese campo, si está perpendicular, horizontal o con un determinado ángulo phi. Entonces la expresión, digamos la línea de la variación del flujo, la línea del flujo magnético, la curva del flujo magnético, también tiene el mismo aspecto que la anterior. Puede cambiar si parte de cero o no, dependiendo de qué está pasando con la FEM. Pero después, una vez que arranca, tiene el mismo tipo de curva que la anterior. No así la FEM. No así la FEM, porque la FEM ya depende de las conexiones que tenemos acá. Entonces, ahí queda para el análisis de ustedes. No tenemos valores negativos de la FEM, como conclusión, digamos. Hay una fuerza inducida, una fuerza electromotriz inducida en este caso, que en promedio es mayor que cero siempre. Por eso es que es como una, una generación de FEM distinta a la que habíamos visto en el caso anterior. En el caso anterior era como alterna y en este caso es directa, porque la diferencia de potencial inducida, digamos, siempre tiene valor positivo. En algunos casos, en algunas partes es cero y en algunas partes es máxima, pero en promedio podemos establecer, eh, teniendo la expresión sinusoidal o cosenoidal, depende de la que corresponda, hay una manera de establecer cuál es la promedio. Como para que nosotros trabajemos con esa en, la, en los cálculos, ¿no? Porque la FEM va variando entre 0 y un valor máximo todo el tiempo. Bueno, ¿cuál es la promedio? Esa es la que nos puede interesar para resolver los problemas. Pero es una generación de FEM inducida distinta a la anterior solo por el hecho de tener conexiones diferentes en los extremos de la espira. Bueno, acá está resuelto eso, esa espira. Este caso es un caso que consideran como si fuera, está considerando el caso general de que tenemos muchas espiras. Ahí está preguntando Fernando, empezamos a las 10:05. Eh, Acá está considerando un caso de que fueran una determinada cantidad de espiras distinta de 1, entonces se multiplica directamente por la cantidad de espiras. Y para saber el valor de la FEM es la cantidad de espiras que tengamos por, bueno, esto es lo que vimos en el resultado anterior, omega por BA por el seno de omega T. Acá va a calcular la fuerza electromotriz media, ¿no? Entonces, para calcular la fuerza electromotriz media va a calcular la media de esta expresión. Y la media de esta expresión es 2 sobre pi, que sale de esta integral. Bueno, esto es pura matemática, nada más. Se toma el valor medio de la función seno y se integra entre 0 y pi sobre omega y luego se divide por ese extremo de la integral, pi sobre omega, y da ese resultado, 2 sobre pi, que es un número, 0,6 aproximadamente, esto, aproximadamente. O sea, una fuerza electromotriz media se considera en este caso como un 60, el valor medio se considera un 60% del máximo. Y bueno, ahí calcula para un caso con datos, calcula cuál es la velocidad angular y calcula en radianes sobre segundo y en revoluciones por minuto. Bueno, esto es adicional, nosotros ahora no vamos a detallar esto. Bueno, y así es como les decía que la ley de Faraday-Lenz en algunos libros aparece junta y en otros aparece separada. ¿Y cuál es el aporte a lo que encontró Faraday con la inducción electromagnética? Bueno, es es el signo. Por eso les decía yo que en esa expresión que vimos al principio, Faraday era el responsable de haber encontrado que la FEM que se induce en un circuito tiene que ver con la variación temporal del flujo de campo magnético, y Lenz le puso el signo menos a esa expresión.
Y dijo esto: la dirección de cualquier efecto de la inducción magnética siempre va a ser la que se opone a esa causa del efecto. Bueno, este es un juego de palabras. La dirección de cualquier efecto de la inducción magnética es la que se opone a la causa del efecto. Un juego de palabras interesante, léanlo después, tranquilos, tranquilas ustedes, y analícenla. Pero ese campo magnético que se induce, que habíamos visto en una de las primeras diapositivas, cuando hay un campo magnético hacia arriba, ese campo magnético que se genera por inducción siempre tiene que tener el sentido opuesto al otro. No puede nunca incrementarse la energía del sistema a valores que no tienen tope. Siempre se tiene que contraponer, porque si no, violamos el principio de conservación de la energía. Y bueno, este es un ejemplo de un cálculo de campo eléctrico inducido en una bobina, que está arrollada en un tubo aislante. Eso se llama solenoide. Son muchas espiras enrolladas en un, este, en un tubo, y acá se pone una espira para medir qué está pasando producto de este campo magnético. O sea, midiendo la corriente que circula por esa espira, podremos sacar cuál es el campo eléctrico. Entonces, bueno, eh, está todo detallado acá en esta diapositiva. El flujo de campo magnético, acá, a ver. El flujo de campo magnético es el campo por el área, y el campo magnético cuando tenemos un arrollamiento, esto está en el práctico anterior, alguno de los ejercicios hablaba de esto, cuando tenemos un arrollamiento de n espiras por metro, o sea, n espiras por metro, que es la n minúscula, ese campo era mu0 por n por i. Entonces el flujo magnético es el campo, que era esto, por el área. Bueno, la ley de Faraday nos dice que la FEM inducida es menos la diferencial de la derivada de ese flujo magnético respecto al tiempo. Por lo tanto, lo único que podemos hacer acá es decir que esto es menos la derivada de todo esto respecto al tiempo. ¿Y qué es lo que cambia respecto al tiempo acá? Solamente la corriente. Porque el área es fija, el mu0 es una constante y la cantidad n es la cantidad de espiras por metro, así que es un valor constante. Y por otro lado, sabíamos, que lo habíamos hablado anteriormente, que la FEM inducida también es la integral a lo largo de una superficie cerrada del campo diferencial L. Y eso, esta es la ley de Faraday, ¿no? Entonces, si esto que está acá es igual a la integral del campo eléctrico producto escalar diferencial L, resolviendo todo eso, el campo eléctrico es 1 sobre 2pi por r por el módulo de la diferencial del flujo respecto al tiempo. Este diferencial L que sale ahí, a ver, para que ustedes no se pierdan, ese diferencial L es esto, ¿no? El L total, digamos, cuando integramos a través de toda la espira, aparece un E por L, que sería esto, E por L. Este sería el producto que surge de esta integral. Y ese L, que es la longitud de toda la espira, es 2pi por R. Y ese 2pi por R lo paso dividiendo, entonces la FEM, el campo eléctrico que se genera en esa espira que yo pongo para donde mido la corriente, es 1 sobre 2pi r por el módulo de la diferencial del flujo respecto al tiempo. Bueno, de este también creo que tienen problemas en la guía para
Después ustedes cuando lo vayan escribiendo lo van a entender un poco mejor. Bueno, acá es como para resumir, porque a esta altura ya tenemos todas las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo en forma integral. Nosotros creo que, no me acuerdo si el primer día las nombramos, pero o dejamos que las íbamos a leer a ver después. Las ecuaciones de Maxwell son las que gobiernan todo el electromagnetismo clásico, ¿no? El electromagnetismo, eh, todo se soluciona con las ecuaciones de Maxwell. Él juntó y digamos que hizo una compilación de todo lo que se venía trabajando, más sus propios experimentos y su propia matemática, que pudo reunir todo lo que se estaba trabajando en el electromagnetismo para establecer las cuatro ecuaciones que eh, él no las hizo así en forma integral, están todas representadas en forma diferencial, mucho más simple, pero como no nos queremos meter con diferenciales, las dejamos escritas así. La ley de Gauss del campo eléctrico ya la habíamos visto, que era la integral del campo diferencial área y era la carga total encerrada dividido el epsilon cero. La que nombramos el otro día, que no sé si dijimos o no, pero era como la análoga a la ley de Gauss para el campo magnético, que la integral de un campo a través de una línea cerrada del campo magnético diferencial área era cero, y esta era como la gran diferencia, ¿no? Si lo vemos en forma diferencial se ve mucho mejor, pero esta integral no da cero, la del campo, para la ley de Gauss. En cambio, para el campo magnético sí da cero. La misma ley de Gauss para campo magnético da cero y para el campo eléctrico no da cero. Y después la ley de Ampère, que la vimos hace algunas clases atrás, que decía que la integral del campo magnético diferencial L era el mu cero por la corriente encerrada. Y ahora la ley de Faraday, que sería la cuarta ecuación que se suma para completar digamos, el juego de ecuaciones el juego de las ecuaciones de Maxwell, de las cuatro. Que la integral del campo. Ahí está la generalización de la ley de Ampère. Sí. Eso, el último término de la ley de Ampère no lo vean todavía. Ah, claro, este no lo vimos todavía. No, Es- no lo vean. Ese todavía no lo vimos. Eso el aporte de Maxwell. Exactamente. Hasta donde habíamos visto era este. Mu cero por I encerrada. Hasta acá. Bueno, y esas son las cuatro. eh, distintas maneras de escribirla, pero es así. Bueno, no sé la hora, nos tomamos unos minutitos. Yo voy a rehacer mi mate, y después vemos esto que queda, que no es muy largo, y capaz que hagamos algún ejercicio de ejemplo si tenemos tiempo. Dale, perfecto. Descansamos unos minutitos.
Liz, disculpa que te mando un audio.
Bueno, acá estamos de vuelta. ¿Están vivos y vivas todavía? Sí, 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 profe, aquí acá estamos. estamos. Bueno, me alegro. Voy a mostrar una... A ver, voy a mostrar algo que está bueno para ayudar un poco más a esto que... a entender esto que estuvimos hablando. Este es un ejemplo que está analizado con mucho detalle, pero bueno, yo vamos a pasarlo un poco más rápido, pero sí hay algunas cosas muy interesantes. Acá tenemos, es similar a la espira que dijimos que se iba moviendo hacia la derecha dentro de un campo magnético constante. Acá vamos a suponer que, bueno, obviamente que si ustedes recuerdan en el último grafiquito había una fuerza externa que aparecía ahí, que esa fuerza era la que generaba el movimiento de la espira, el desplazamiento de la espira. O sea, la espira no es que la ponemos ahí y se va a mover por el efecto del campo. La espira hay que moverla mecánicamente y lo que aparece es la corriente sobre la espira. Eso es lo que se induce, digamos. Entonces, acá, por ejemplo, en este esquema está representado la situación A es la situación en donde tenemos la espira fuera de ese campo magnético que está, en este caso es entrante, al revés que el otro ejemplo, es entrante. Luego empieza a entrar en el campo. Fíjense que hoy vimos solamente el ejemplo, digamos el caso D, donde la espira iba saliendo y iba disminuyendo su área expuesta al campo magnético. Pero si vemos un ejemplo completo, antes que ingrese, cuando empiece a ingresar, este área empieza a aumentar respecto a la exposición, digamos, al flujo magnético que está constante ahí. Entonces empieza a aumentar y si uno hace por regla de la mano derecha, uno analiza para dónde va a ir esa corriente, véanlo ustedes con su mano, pero en este caso esta corriente va a circular en sentido horario. Y el campo magnético que se va a generar inducido por esa corriente inducida, como este campo magnético es entrante y está, digamos, aumentando a la vez que va entrando la espira, el campo magnético inducido va a tender a disminuirlo, porque va aumentando el B constante que está apareciendo en la sección de la espira. Como ese flujo va a ir aumentando, el campo magnético que se induce por esa corriente inducida en la espira va a tener justamente el sentido opuesto. La corriente de la espira iría así y el campo magnético inducido, ese otro B inducido, sería así. Este es el B inducido. Ustedes verifiquen o no con sus manos lo que yo estoy escribiendo. Pero este campo inducido, como es la espira está ingresando y está sintiendo cada vez que digamos, cada vez le entra más campo hacia entrante en nuestra hoja, nuestra notebook, en nuestra pantalla, el que produce la corriente que se induce en la espira hace que ese campo se disminuya para no dejarlo aumentar tanto. Sería como si lo vemos con si lo hablamos con una verbalidad que no tiene que ver con la física, digamos que la espira es como que toma vida propia, ¿no? ¿Qué corriente genera la espira? Y la que te genere un campo magnético que se oponga a ese campo que me está, digamos, atacando cada vez con más fuerza. Si quieren lo pueden ver así. Una vez que la espira está totalmente adentro del campo, en este caso es menor la superficie de la espira que la superficie que está con ese campo constante,
acá no hay circulación de corriente inducida y es igual a cero, porque no hay esto, no hay variación del flujo a través del tiempo. Esta variación es nula porque es siempre el mismo, ¿no? Mientras estamos en esta zona, el campo magnético entrante es siempre el mismo. Entonces la espira no tiene que defenderse de nada, digamos, siempre es el mismo campo, no cambia, y si no cambia a ella no le molesta. Y no genera ninguna corriente en la espira. Ahora, si vamos a ver el caso de la corriente, a este sí es el que estábamos viendo en el ejemplo que les mostré en la diapositiva antes. Acá la corriente va a tener un sentido de circulación así. Esa es la corriente inducida. Es al revés que la otra. Digamos, si ustedes hacen la regla de la mano derecha, lo que van a tener que considerar acá, en el caso B, es la corriente que circula por esta espira, que es la que está expuesta al campo. Esta parte de la espira no está expuesta al campo, entonces el análisis lo hacen con esta. Y acá lo hacen con esta, con la espira del lado izquierdo. Bueno, ¿qué pasa con el campo, con esta forma de, con este campo constante? Este es el que tenemos. Y con esta corriente que se induce en la espira aparece un campo magnético inducido que va a ser del mismo, en el mismo sentido que el anterior, que este B constante. ¿Por qué? Porque digamos que este del C es el estado de equilibrio, donde ahí no se genera corriente porque a la espira no le molesta que pase un campo magnético por ahí constante. No le molesta. Lo que la espira siente es cuando el campo ese flujo cambia. Esa es la ley de Faraday. Y con el aporte de Lenz, que se tendría que empezar a entender con este ejemplo, el aporte de Lenz. Solamente hay una respuesta eléctrica de la espira con respecto a que se genera una corriente si ese flujo varía. Mientras ese flujo sea constante no hay ninguna respuesta y no hay corriente. La corriente es nula. Pero bueno, ¿qué pasa en este caso? Que la espira sigue moviéndose hacia la derecha. Hay una disminución del flujo porque se va perdiendo superficie expuesta a ese campo magnético, entonces la respuesta de la espira es generar una corriente que te aumente eso que se está perdiendo, porque el estado de equilibrio de la espira es este, ¿no? Es este el estado de equilibrio. Entonces acá está tratando de empujar todo ese campo que, digamos, que no se vaya más allá de este estado. Y acá, como se va perdiendo ese estado, se genera un campo magnético que aporta para que en algún momento ojalá volviera a ser como esto. De eso se trata la regla de Lenz. La regla de Lenz, que en algunos libros aparece así, tiene que ver como para dónde hay circulación de corriente de tal manera que ese campo magnético inducido trate de compensar el campo magnético constante. Por eso es que la ley de Lenz habla de que el flujo, el cambio del flujo a través del tiempo se opone, tiene que ser negativo, se opone a la causa que lo está produciendo. Bueno, espero que se vaya aclarando un poquito más. Y bueno, cuando tenemos esto no tenemos corriente porque ya estamos afuera del campo magnético, o sea que tanto como el caso B, donde está totalmente adentro del campo y el flujo no varía en el tiempo, o acá, que es cero y sigue siendo cero, la corriente inducida por la espira es nula. Y acá hay un gráfico. Este gráfico representa el flujo magnético, ¿no? Cuando estamos en el caso entrando al campo en el caso B, que estamos entrando, y el caso D cuando está saliendo. Bueno, en el caso B, que está entrando, ese flujo va aumentando, y cuando se hace constante, obviamente, si este flujo es constante, la derivada en el tiempo es cero. O sea, la derivada en el tiempo existe en este tramo cuando va entrando y en el tramo cuando va saliendo. Y acá se ve claramente en este gráfico que cuando va entrando
ese flujo va incrementándose y acá va disminuyendo. Por eso, precisamente, es que habla la regla de Lenz de que si este es un flujo que va aumentando, la corriente inducida es tal que ese flujo eh, disminuya. O sea, hace el efecto opuesto, lo va a tratar de bajar. Y en este lo va a tratar de subir. Como el flujo va bajando, el signo negativo de la ley de Lenz, de la regla de Lenz, hace que esa FEM inducida tenga un signo negativo en la ley de Faraday. Por ahí se ve un poquito más claro en este caso. Bueno, acá en este ejemplo están hechos los cálculos, obviamente. Acá aparece una corriente solamente en el caso B, que sería este, y en el caso D. O sea, en el caso que estamos acá totalmente a la izquierda es 0, en el centro es 0 y totalmente a la derecha es 0. Solo en los casos que va entrando y que va saliendo hay una corriente, y si ustedes hacen las cuentas, que seguramente lo van a hacer en el práctico, una tiene signo negativo y otra tiene signo positivo. Y eso está graficado acá. La corriente tiene signo negativo, esto en función de x, ¿no? Es y en función de x. Resolviendo ese problema, la corriente tiene signo negativo cuando va entrando y tiene signo positivo cuando va saliendo. Y la regla de Lenz dice eso. Justamente habla de los signos que tienen que tener las corrientes para que ese campo magnético inducido tenga un efecto que se oponga a la causa que lo provoca. Es decir, si el flujo está aumentando, el campo magnético inducido va a intentar de bajarlo. Y si el flujo está disminuyendo, va a intentar de aumentarlo. Bueno. Obviamente que si ustedes tienen preguntas, háganlas. Si yo no escucho preguntas es porque o no entienden nada, o lo van a leer después del libro, o bueno, no tienen nada de preguntar. Yo me inclino porque por el momento no entienden nada, pero ya lo van a entender. Me tengo fe. Profe, Sí, bueno, yo llegué tarde hoy a la clase, pero lo que alcancé de ver recién es en el ejemplo que da cuando ingresa la espira. sí. La ley de la mano derecha está asociada al producto vectorial entre dos vectores. Y Sí. uno de los productos vectoriales que estamos viendo en la inducción es la fuerza que ejerce la inducción magnética, o la resistencia que tiene a entrar dentro de un campo magnético y a repelerse. Por eso en el último diagrama no entendía por qué la corriente se invierte y entra en un sentido o en el otro sentido en la diapositiva que mostró recién. Eso es debido a que la fuerza es negativa al querer introducirlo dentro del campo, y cuando quiere salir es positivo. Mucho más arriba, ahí en ese ejemplo. Usted había dicho que la corriente en la A iba hacia arriba, y en la B y en la D iba hacia abajo. Eso fue lo que no me quedó muy claro, si tiene que ver con... Así Sí, y así. claro. ¿Cómo se da cuenta la dirección de la corriente dentro de la espira? Bueno, el tema es que bueno, dos cosas. Una, habría que hacer el producto vectorial del vector una de las formas es hacer el producto vectorial entre el vector velocidad y el vector campo magnético, que está en la expresión que vimos claro, vos no estabas cuando vimos una expresión de
que acá se sumaba un campo eléctrico al campo eléctrico que ya estaba provocado por el campo magnético constante. Había una extensión o una ampliación de ese campo producto de esta espira que se está moviendo. Ahora esa espira que se está moviendo aparece con una, digamos, después de resolver, intentar resolver este producto vectorial, es como que va a aparecer también una fuerza eléctrica, que es la que en cada una de las espiras, esa fuerza eléctrica va a tener un sentido, que va o a acompañar el movimiento o a oponerse al movimiento. Y esa es una de las maneras de verlo resolviendo este producto vectorial, que nos decía que la integral de campo diferencial L era ahora había que integrar entre un campo eléctrico que era producto de ese campo magnético constante más un vector, ¿no? Más un producto vectorial entre B y ese campo magnético B. Diferencial L. Y otra otra forma es analizar por dónde tendría que circular esa corriente para que se cumpla lo que dice Lenz, que siempre el campo magnético inducido tiene que tener una oposición a la causa que lo provoca. Esa es la parte por ahí más difícil verbalmente, porque por eso es que surge que esta corriente tendría que tener sentido horario y esta sentido antihorario. Pero esto surge de la expresión matemática. O sea, de acá podemos concluir los sentidos de la corriente a través del... Otra manera era como... No sé si te acordás cómo se calculaba de la ley de... que calculamos el producto vectorial entre corriente y campo magnético. Leo, ¿vos te acordás de esa parte? Había un producto vectorial entre el campo magnético y la corriente para poder calcular, poder ver el sentido de giro de la corriente con la mano derecha. Entre el campo eléctrico y el campo magnético. Sí. El campo... Porque hay otro producto vectorial que nos indica el sentido de la corriente, que lo vimos cuando empezamos con la ley de Ampère. ¿con la ley de Ampère o con la ley de Biot-Savart? Se me Con mezclaron. la ley de Biot-Savart uno deduce el sentido del campo en base al sentido de la corriente. Apuntando el dedo gordo del sentido de la corriente, envuelvo el campo, entonces nos da el sentido del campo magnético. Esto es al revés. Nosotros claro, por eso es que acá si lo tenemos que deducir matemáticamente y con la regla de la mano derecha, Fernando, tenemos que partir de... Yo te voy a mostrar la diapositiva para... Bueno, no solo a vos, ¿no? A todos, porque seguramente las dudas las tienen todas. Acá teníamos, cuando en esta diapositiva está mostrada la espira esa, nada más que acá en lugar de que se va moviendo la espira, tiene uno de los lados que está aumentando digamos, toda esta espira está metida en un campo magnético B0 que está entrando. Pero acá lo que hacemos es jugar con esta varilla conductora que la podemos mover. En este caso se va moviendo a la derecha y está aumentando el área expuesta a ese campo magnético. Acá es de donde salía que si queremos calcular la fe inducida, la tenemos que calcular haciendo la integral del campo eléctrico, que ya está producto de ese B0 que tenemos ahí, más la contribución que le da el aumento de área, que sería
Ahora sí tenemos una FEM inducida porque si hay un aumento de área hay un aumento del flujo del campo magnético temporal. Por eso es que la ley de Faraday dice que ahora cuando admitimos que hay una variación temporal del flujo, sí hay una FEM inducida. Faraday hablaba de una FEM inducida. Después seguimos avanzando nosotros y decimos si hay una FEM inducida hay una corriente que circula por alguna parte del circuito producto de esa FEM inducida. ¿Cómo la calculábamos? ¿Cómo dice que hay que calcularla? Es a través de esta integral. Y esa integral nos va a dar este producto vectorial B por B. Genera, no está escrito acá como una fuerza, está como campo, pero lo podemos hacer la analogía con la fuerza eléctrica, con esa fuerza eléctrica, y esa fuerza eléctrica que produce este campo me dice el sentido de la corriente, este vector. Y acá si nosotros, por ejemplo, en esa espira está aumentando de superficie expuesta, a ver si lo puedo dibujar, no sé si lo voy a poder dibujar. Tenemos el vector velocidad y el vector campo, que lo podríamos dibujar así. Ese producto B por B me va a dar un tercer vector perpendicular al plano este, que va a ser Entrante. sí, para arriba, así. No tiene que ser entrante porque es B corta por B larga. Sí, pero este B es el campo magnético. Ese, en el dibujo nuestro, ese es entrante. No Ese es el me producto. ubico en el plano, profe, entonces. Yo porque lo estoy dibujando en perspectiva. Pero A cuando ver, multiplicamos B corta por B larga, ¿sí? La flecha tiene que ir para abajo. sí, está bien, lo voy a dibujar al revés. Porque B si no por B. tendría que ser eso al revés, tendría que ser B larga por B corta. Por eso mi duda partía desde ahí, que no me ubicaba matemáticamente o algebraicamente hablando con la dirección que estaban adoptando en los campos. Este es B por B. Así está bien ahora. El B por B con la mano izquierda, si voy de B corta a B larga, me da para arriba, en realidad va para abajo. Está bien. Ahí me quedo Pero bien. usamos la ley de la mano derecha, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que yo, si uso la mano izquierda y me da para arriba, en realidad es para abajo. Bueno. Cambio de mano y es para abajo. Por una cuestión de ubicarme más fácil. Ese producto en este dibujo, si ve esa fuerza, me da para que me ubique yo también, esa fuerza me da, el B está para arriba. En el dibujo que tiene ahí, profe, en el diagrama, usted tiene la B corta, ¿sí? Si multiplica por el vector B sub 0 que está entrando hacia la hoja, usted ahí tendría que tener el B por B hacia arriba. Para abajo. No, hacia arriba. Se está multiplicando el vector B por B sub 0. Que la perspectiva no es buena la que estoy dibujando yo. No, pero ahí estamos con el vector entrando hacia la hoja. El B sub 0 entra hacia la hoja, ¿no? Ah, no, claro, sale, no, porque es la punta, perdón, no, yo estoy equivocado, perdón, profe, es que es la punta, que sale, no, yo estaba equivocado entonces. No, tiene razón. Ese es B por B, así. Un vector que va para allá. Sí, Pero correcto. ese B por B, esto me indica campo eléctrico. No es corriente, es campo eléctrico. Ese campo eléctrico que va para acá me va a indicar una corriente que va
va para acá. Si el campo está hacia abajo en la varilla, la corriente también va para abajo. ¿Está bien, Leo? ¿Qué decís vos? Disculpa, estaba leyendo corriente alterna para ver qué teníamos que mostrar. No, pero me parece que esta sería... Ahora vamos a ir a la otra diapositiva, pero para ver esta, la corriente, la superficie acá está ampliándose, está cada El vez campo, mayor. el campo B está saliendo de la hoja. Es decir, que la corriente va en sentido, como dice, de la flechita esa. Claro, yo lo que le estaba diciendo a los chicos recién es que si yo quiero saber la contribución de de este producto vectorial, Sí, este producto vectorial en realidad me da un campo eléctrico y sí. sería este vector, un vector que va para abajo acá. O sea, va en la varilla, sería así, el campo eléctrico. Claro, la corriente va así. Y la corriente va en el sentido del campo. Sí. Cuando Y, estamos ampliando el área, ¿no? En este caso, eh, si si la velocidad fuera para el otro lado, ahí es donde tenemos no, no, ahí tenemos la corriente para el otro lado. Claro, entonces, eso, digamos que esta es una manera distinta de verla que en el a la del otro dibujo. La del otro dibujo, esto es cuando la superficie se está ampliando. Después hacemos la analogía con el otro. Es como O que... sea, ahora la velocidad es para allá. Si yo tengo ahora Y que la superficie se está achicando, el área se está achicando, y esta es B, ¿no? sí. Mi producto vectorial, B por B, que el B sería acá, ese me va a dar un vector ahora para arriba, Claro, ahora lo perpendicular a entendí, B. profe. El diagrama anterior lo entendí perfecto. Ahora sí me da cuando estamos acercándonos al campo de inducción y cambia Bien. y cambia el sentido de la corriente porque tiene que ver con la corriente alterna. Que, bueno, capaz que lo vamos a ver ahora. Pero eso tiene que ver mucho. Sí, sí. Bueno, claro. Entonces ahora, si la espira se está achicando respecto a la superficie expuesta al campo magnético, ahora la corriente va a tener este sentido, para el otro lado. Sí, ahora sí entiendo, profe. Gracias. ¿Los demás entienden esta parte? Fernando, con respecto al mail, las clases siempre fueron de 10 a 12. No sé por qué dijiste que eran de 11 a 13. Debe ser que lo noté mal. Pero si has venido a clase los martes de 10 a 12. Ah, sí. Sí. Se te cambió la temporalidad. No, entonces hoy lo leí mal, entonces, porque acabo de verlo y tengo 11 y no sé cómo lo vi de 10. No, de hecho, viniste todas las clases de 10 a 12. O sea, Y justo hoy todas las falta. clases que has venido es de 10 a 12. Estoy de las 6 de la mañana despierto y la verdad, perderme la Ahí está. primera hora fue una picardía. Perdón, chicos, si los atrasé, pero no fue mi intención. No, pero yo supongo que estas aclaraciones son re válidas. O sea, todo esto si tuviéramos pizarrón en el aula, seguro que lo hacemos. Pero bueno, acá vamos más Eso rápido. es una de las desventajas de la virtualidad, ¿no? Seguro que lo que preguntaste vos, algunos tampoco no hubiesen preguntado, pero bueno, no importa. El que primero pregunta, ahí nos detenemos porque es re importante. Bueno, entonces se dieron cuenta que si la superficie está aumentando por esta espira, la corriente va para abajo. Si la superficie, el área de la espira disminuye, la corriente va para arriba. Entonces ahora nos podríamos ir a la otra diapositiva que tenía el dibujito de y hacemos la analogía para ver si lo que yo había escrito estaba bien. Cuando la superficie estaba aumentando, que sería el primer caso, la corriente era para abajo.
que yo les dije que era sentido horario, que era así. Pero está bien, yo no lo justifiqué, lo dije. Y cuando la espira está reduciendo el área, que es lo análogo al ejemplito de recién, que la varilla va para la izquierda, la corriente por la espira tenía un sentido al revés, Sí. así, porque era antihorario. Esto es I. Lo loco de esto por ahí es que no importa para dónde, digamos, si importa, pero digamos, cuando la espira está entrando o cuando la espira está saliendo, por la espira que primero se expone al campo magnético y la que último se expone en este caso, la corriente circula siempre para abajo. Pero eso no quiere decir que el campo magnético inducido por esta corriente inducida sea del mismo, Sí. hacia el mismo sentido, porque esta corriente me genera un campo magnético, como cualquier corriente. Cuando hay una corriente que va variando, hay un campo magnético inducido, ¿no? Ahora, este campo magnético, cuando la corriente circula en sentido horario, este campo magnético inducido tiene no, para abajo. Es saliente el B, este B. Es saliente porque de golpe no tenía nada, empieza a ver que se le empieza a aparecer un campo magnético entrante, entonces ella, la espira genera una corriente de tal manera que se oponga a ese campo. ¿Cómo se opone a ese campo? Con otro campo que vaya en contra. Ahora, en este caso, este campo que se induce por la corriente, acá la corriente, por más que en esta espira vaya para abajo igual que la anterior, la circulación dentro de la espira es antihoraria ahora. Por lo tanto, el campo magnético, por una cuestión convencional y de definición de campo magnético, si circula una corriente acá en esta espira antihorario, el campo magnético que se genera va a ser también, va a ser entrante. Y que eso hasta ahí es lo que sabíamos de las clases anteriores, ¿no? ¿Para dónde va el campo si la corriente circula así, antihorario? Bueno, por la regla de la mano derecha sacamos las cuentas y dice que es entrante. Ahora, ¿qué efecto le produce a la corriente? Bueno, que esa FEM inducida por la corriente, ¿no? Va a tener un sentido diferente al anterior. Porque el campo magnético inducido se opone a la causa que lo está produciendo. Es decir, si este campo magnético ahora, ese flujo de campo magnético temporalmente está disminuyendo, la espira le devuelve un campo magnético que lo va aumentando. Por eso que tiene que circular la corriente así. En cambio acá, ese flujo de campo magnético está aumentando acá, y como está aumentando, según la regla de Lenz, lo que va a hacer el campo magnético inducido es tratar de disminuirlo. Por eso que la corriente circula para el otro lado. Es como que en la espira se genera una corriente y esa corriente tiene un efecto que es de contraponerse a ese campo magnético existente. Pero no a ese campo magnético existente, perdón, a esa variación temporal del flujo de campo magnético existente, porque acá no tenemos corriente, acá la corriente inducida, en este caso, ¿qué hice? Acá la corriente inducida es cero, porque es cero, la inducida es igual a cero, porque la variación temporal del flujo en el tiempo es cero, porque durante todo este tramo está expuesta a la misma área, ¿no? Y si está expuesta a la misma área, el flujo siempre es el mismo, es B por A, por coseno del ángulo, ¿no? Si esto en el tiempo no varía, la derivada es cero, corriente inducida, FEM inducida, cero todo. Bueno, cuéntenme si pueden,
los pocos que están quedando, si bueno, van comprendiendo algo de lo que hablamos. Por mi parte voy medio atrasado con los TP, pero bueno, trato de seguir por lo menos la teoría. Bueno. Pero una vez que entiendan esto, después los problemas van a salir fácil. Profe, ¿nos podrá compartir el archivo este? Sí, Sí. sí. No está. Bueno, le faltan cosas, pero. A ver, un parcial sería esto. Si lo tengo guardado, ya se los comparto. Falta completarlo con los próximos temas, pero. Igual se los puedo compartir. A ver. Acá. De todos modos, en los libros está todo esto, ¿eh? No. Acá. Física 3, 2021. Miguel, después nos podemos quedar 5 minutos. Dale. Em, Ley de Faraday-Lenz. Profe, Bueno, este es un. Ahí yo les envío un PowerPoint. Cuando lo tenga terminado con el tema que falta, se los comparto completo. Pero ahí algo tiene. Bueno, gente, nos vemos el jueves. Cuídense. Bueno, nos vemos. Que anden bien. chao, profe, gracias.